que provocó que volteáramos a ver a Dios, ¿sí o no? O alguien se acercó a Dios así porque, ay, todo está bien en mi vida, no me falta Dios. ¿Sí fue alguien así aquí? Todos nos acercamos por algo, ¿sí o no? Ok. Entonces, esa es la tierra prometida donde vas a llegar, ¿ok? Donde, repito, tu restauración en la familia, tu restauración con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, hablo en lo espiritual, en lo económico, en lo físico, en todas las áreas de tu vida, diario llegas a una tierra prometida. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y dice el Señor que Él nos ha introducido, en el versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra. Repito, ¿cuál es tu tierra? Yo no sé cuál es tu tierra, tú sí lo sabes. Tú sí sabes por qué te acercaste a Dios, por qué cada día buscas más de Dios. Repito, a lo mejor un milagro, a lo mejor un mal hábito que quieres entregarle a Dios. Dice, en la cual entrarás, ¿para qué? Para tomarla. Ok, en Josué 1:3 habla para poseer esta tierra. Después dice, y haya echado de delante de ti, ¿a qué? A muchas naciones. O sea, ¿qué quiere decir? Estoy en el mundo, conozco a Cristo en la Pascua, entro en un desierto porque voy a entrar a la tierra prometida, pero dice que esta tierra prometida no está vacía. ¿Cuántas naciones hay? 7 naciones. Dice aquí la palabra, y haya echado delante de ti a muchas naciones. La primera nación se llama Eteo, la segunda nación se llama Gergeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ahora, ¿cuántas naciones son? 7 naciones mayores. ¿Y qué más? Más poderosas. O sea, tú te vas a enfrentar para allí. ¿Cuántos de aquí quieren llegar a su tierra prometida? No los vi a muchos muy convencidos. A ver, ¿cuántos quieren llegar a su tierra prometida? Ok. ¿Qué creen? Su tierra no está vacía. Hay 7 naciones más fuertes y más poderosas que ustedes. ¿Cómo ven? Eso, échamelo. Decía una hermana, muchos la conocen, decía cuando reprendía al diablo, se ponía a reprender y decía, arráncate, y así se ponía a reprender al diablo. Bueno, dice, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, versículo 2. Sin embargo dice la palabra, y Jehová tu Dios, ¿qué dice? Las haya entregado delante de ti. O sea, sí son naciones poderosas y fuertes, pero el Señor ya te las entregó. Qué tremendo, ¿no? Siguiente. ¿Y las haya qué? ¿Tú las vas a derrotar? ¿Quién las va a derrotar? ¿O quién ya las derrotó? El Señor. Dice, las destruirás del todo. El Señor te dice, mira, tienes que llegar a tu tierra prometida. Hay 7 naciones poderosas. Ahorita las vamos a ver una por una. 7 naciones más poderosas y más fuertes. ¿Ok? Pero dice el Señor, yo ya te di la victoria. Yo ya las derroté. Solamente te pido unas cosas. Y vean lo que nos pide el Señor. Una, las destruirás del todo. O sea, estas naciones con las que el Señor ya te dio la victoria y tú sigues peleando, lo primero que tienes que hacer es destruirlas. O sea, en tu casa, en tu vida ya no tiene que haber nada de esto. 2, ya no harás alianza con ellas. 3, ni tendrás de ella ¿qué? 4, y no emparentarás con ellas. Qué tremendo. El Señor te pide esto. Una, si ya las derroté, son más poderosas, pero yo ya te las entregué en tus manos. Ya las derroté, pero te pido una, destrúyelas del todo. 2, no hagas alianza con ellas. 3, no tengas misericordia. 4, no emparentes con ellas. Después dice, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí. O sea, si tú le entregas estas naciones a tu hijo o a tu hija, ¿qué va a pasar? Lo va a desviar.
¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que van a servir a dioses ajenos. Y no nada más eso, sino que el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Qué bonito cuando hablamos de un Dios de amor, de misericordia, pero también delante de Dios existe la ira, existe la ley del fuego. Y dice la Biblia que si tú haces alianza, tus hijos se van a desviar, van a servir a dioses ajenos, ¿y qué más? El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Creo que ninguno de nosotros quiere eso, ¿sí? 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares, ¿qué dice? Destruirles. Y quebraréis sus estatuas y destruir sus imágenes de acera y quemaréis su escultura, ¿qué? En el fuego. Bueno, vamos a empezar a ver nación por nación, porque ya entendimos que el Señor quiere que conquistemos. Son 7 naciones más poderosas, pero el Señor ya nos dio la victoria. ¿Ok? Dile a tu hermano que está al lado: Dios ya me dio la victoria. Ahora dile: Dios ya te dio la victoria, aunque son más poderosas que tú. Amén. Pero te pidió 4 cosas, ¿no? No hacer alianza. ¿Qué más? ¿Sí lo están apuntando? A ver, vamos otra vez a ese versículo, porque es muy importante. Porque a veces, ay Señor, ¿por qué oro y oro? Hiciste tu palabra que me diste la victoria y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hiciste alianzas, porque emparentaste con ellos. Uno dice, primer punto que no tenemos que hacer con estas 7 naciones. 1, destruirlas del todo, no dejar nada, destruirlas del todo. ¿Y qué es todo? Todo. 2, no hacer alianza con ellas. De que, ay pastor, pues, ¿qué tanto es tantito? Pues no pasa nada. Total, ya soy victorioso. El Señor dice, no hagas alianza. Destrúyalas. 2, no hagas alianza. 3, no tendrás de ella misericordia. Porque a veces queremos ser más buenos que Dios, ¿no? Ay, pues qué tanto. Ay, no pasa nada, hermano. Dice el Señor, no hagas alianza con ellas. Siguiente, ni tendrás de ella, ¿qué? Misericordia. Y no emparentes con ella. Porque si hacemos cualquiera de estas cosas, ¿cuál es la consecuencia? Que tu hijo se va a desviar, va a servir a dioses que no son Dios, a dioses ajenos, que el furor de Jehová se encenderá y nos va a destruir. Pero creo que nadie de nosotros quiere eso, ¿sí? O sea, ay pastor, pero si Dios es amor. Claro, por eso, porque Dios es amor, Dios no quiere nada de esto en contra tuya. Dios no quiere que sigas acarreando cosas en la cual ya eres libre. ¿Ok? Ahora sí vamos a empezar nación por nación. ¿Listos? Primera nación que nos dice aquí la palabra del Señor son los heteos. Los heteos, o también llamados los hititas. Repito, los heteos, o también llamados los hititas. ¿Qué significa esta nación de los heteos o de los hititas? Esta nación representa el temor, representa el miedo. Todo lo que sea temor, todo lo que sea miedo, representa esta nación de los heteos, o también llamados los hititas. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué?
Ahora, si Dios no fue el que te dio ese temor, entonces alguien te lo dio, pero no fue Dios, alguien. A lo mejor tu papá. Te voy a poner ejemplos. No hay ningún miedo que venga de parte de Dios. Es la primera nación con la que nos vamos a encontrar, la nación de los heteos o la nación de los hititas, que tiene que ver con el temor o el miedo, o sea, tiene que ver con las fobias. Hay gente que le tiene miedo aquí a los perros. ¿Sabías que eso no viene de Dios? La palabra nos habla de enseñorearnos. Dice la Biblia que nos puso en esta tierra y le dijo, enseñoréate de todo. Hay gente que le tiene miedo a las cucarachas, a los ratones. ¿Sabías que ningún miedo, ninguna fobia proviene de Dios? ¿Pero por qué le tengo miedo a las cucarachas? Porque Dios no te lo mandó. Pero tú viste a tu mamá, a tu papá, ¡ay, una cucaracha! ¡Ay! ¿Y te lo enseñó? ¿Sí o no? Y aunque tú no quisiste, esa nación empezó a ser sembrada en tu cabeza. Dice la palabra de Dios que nuestras armas son poderosas para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y desgraciadamente empezamos a levantar fortalezas en nuestra mente de miedos. No hay ningún miedo, hermanos, que venga de Dios. Y es muy triste que los cristianos tengamos miedo. Que viva gente, que vivan hijos de Dios con algún miedo, porque la Biblia dice que si Cristo os libertare, seríamos ¿qué? Verdaderamente libres. Entonces, si tú como cristiano tienes algún miedo, entonces no eres completamente libre. Y la palabra dice que si Cristo os libertare, seremos verdaderamente libres. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos queremos enfrentar a estos miedos. Tú te tienes que enfrentar, tienes que ir a pelear sobre estos miedos, aunque sean más fuertes que tú. Pero Dios ya te dio la victoria. ¿Te da miedo el ratón? ¿Sabes qué tienes que hacer? Ir con el ratón y enfrentarte. Y te vas a dar cuenta que no te va a pasar nada. Que de hecho el ratón te tiene más miedo a ti. Pero ¿cuándo vas a vencer este miedo? Cuando te enfrentes, ¿no? ¿Sí o no? Ay, no, pastor, no me diga eso. Pues entonces sigue como cristiano, con miedos. Sigue que esta nación, llamada los heteos y los hititas, sigan conquistándote. Tú tienes dos cosas: o eres libre o sigues siendo esclavo. O llegas a la tierra prometida o sigues en el desierto. O estás en la tierra prometida y eres libre, o lo que vimos, o sigues haciendo alianzas con los heteos, o sea, sigues permitiendo tú en tu vida que haya miedo, sigues teniendo misericordia. Ay no, a mí que me respeten, a mí que no se metan conmigo. Sigue haciendo alianzas entonces, porque dice la palabra que si tú haces alianzas, entonces tus hijos se van a ir a servir a otros dioses y que la ira de Dios vendrá. Tú decides, o eres libre, porque Dios ya te hizo libre, o sigues apapachando el miedo. ¿A qué más le puedes tener miedo? A los accidentes, a las alturas. ¿A qué más? Al mar, al fracaso. Hay mucha gente que le da miedo ser pastor o servir a Dios, porque tienen miedo a fallarle a Dios. Tú no tengas miedo. Tú ve que Dios siempre va a ir delante de ti. Bueno, es más, vamos a ponernos más bíblicos, ¿no? Tú ve que la nube te va a seguir a ti, porque así dice la palabra, ¿no? Josué 1 dice que yo voy y dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, yo voy y las señales son las que me siguen. ¿Sí o no? Entonces, repito, todo lo que tiene que ver con miedos, como dicen ahorita, al fracaso, al fallarle a Dios. No, yo no me quiero comprometer porque qué tal si le fallo a Dios. Tienes miedo y el miedo no viene de Dios. Y aparte el miedo no es un sentimiento. El miedo es un espíritu, es un demonio. Dice la palabra, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Que le tienes miedo a las alturas, Señor, hoy voy a vencer. Tengo dominio propio y tengo poder. Y me tengo que enfrentar a las alturas. A ver, ahora sí. ¿Dónde estaba el miedo? Ay, ya no tengo miedo.
Les voy a dar esto de testimonio de mi vida. Yo había dos fobias que, híjole, auxilio, ayúdenme. Las alturas y el mar. Ahorita que mencionaron el mar, híjole, cómo me daba miedo el mar. Soñaba con el mar de ay. Pero primer miedo, las alturas. Me dicen en el trabajo ahí en Televisa. Oye, te toca subir a la torre de Televisa, porque cada diciembre ponen el arbolito de Navidad ahí. Dice, te toca subir allá. Me dijeron como por junio y tenía que subir en noviembre. Pues no les miento, hermanos, de junio a noviembre soñando que me subía y me caía, que algo me pasaba y me levantaba con las manos sudorosas y así de ay, pero dije, no, tengo que enfrentarme. Y el primer día que subí, así, hermanos, así de todo el piso hasta allá, yo creo que hasta la bocina, y yo así de. Y me dicen, ¿te da miedo, verdad? Digo, sí, tengo mucho miedo. Dice, pues te vas a tener que bajarte porque vas a provocar un accidente. Digo, no, es que yo tengo que enfrentarme a esto. Yo no puedo como cristiano tener miedo. Eso no me es permitido a mí. Dice, bueno, muy valiente, pues vete hasta la punta y ahí te quedas. Hoy no vas a trabajar, hoy te quedas hasta la punta. Y ahí me tienes subiendo así. Nada más no decía Dios te salve María porque era cristiano, ¿verdad? Pero estaba así de Señor ayúdame, porque aparte la torre se mueve así. Tiene un movimiento porque tiene gatos hidráulicos. Y yo así de Señor ayúdame. Bueno, al segundo día, mire, como si nada, hermano, subí. Y ahora sí sobre la barda y todo y moviendo. Bueno, con decirles que me agarró un temblor ahí. Y sin miedo. Pero ahora puedo decir ya soy libre. ¿Por qué? Porque me enfrenté a ese miedo. Y ahora que me tocó ir a este viaje a Mérida, me tocó enfrentarme al mar. Dije, voy con todo. Le tengo mucho miedo yo a esto. Bueno, con decirte que estaba en el mar en la orillita y decían, ahí viene un pez. ¡Ah! Salía corriendo. Pues dije, de una vez de aquí soy, Señor, tengo que romper, no puedo, repito, como cristiano, como hijo de Dios, no me puedo dar el lujo de tener miedos, yo no puedo tener miedos, gloria a Dios por los amenes. Y me aventé, no saben, duré como media hora, el viaje duraba 1 hora, pues media hora en poder controlar la respiración, en poder, porque híjole, era un pánico. Pero dije, Señor, ayúdame, y ya después ya disfrutaba, veía los peces como me pasaban aquí. Dije, Señor, gracias, pude vencer otro miedo. Y había otro que era con los tiburones, nada más que no me alcanzó ahí. Pero estaba dispuesto a mi peor enemigo. Pero ¿a qué voy? A que tus miedos, que no vienen de Dios, que es un demonio, tienes que confrontarlos, porque Dios ya te dio la victoria. Y repito, esta primer nación llamado los hititas o los heteos, tienes hermano que confrontarlo. Amén. Vamos ahí a Deuteronomio, o alguien que me quiera leer Deuteronomio 20, 3 y 4. Deuteronomio 20, alguien con voz de trompeta que me lo quiera leer. ¿20, 3 y 4? Ese. Para salvaros, amén. Dice el versículo 3. Dice el versículo 3, ahí donde estamos. Dice, oye Israel, oye siervos de Cristo, vosotros os juntáis hoy. ¿Cuándo? En batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. Y que dice, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Pero dice, no temáis. Ok, primer nación, los hititas, tiene que ver con el temor. El Señor sabe
El Señor sabe lo que te han sembrado en la mente. Por eso te dice, son 7 naciones más poderosas, pero ya te di la victoria. Entonces repito, enfréntate al fracaso. Mira, no tengas miedo al fracasar. Dios va delante de ti. Tú como hijo de Dios no fracasas. A las matemáticas, repito, a las alturas, a los animales, ¿a qué? ¿El suadero? Ah. Ok, muchos le tienen miedo al matrimonio. Ay, no, ¿y por qué le tienen miedo al matrimonio? Porque han visto que sus papás fracasaron, que sus tíos fracasaron y que sus amistades fracasan. No le tengas miedo. Tú no te tienes que pasar por lo mismo que pasaron tus papás. Dios ya te sacó. Pero repito, no hagas alianza. Amén. Segunda, la nación de los Gergeseos. La nación de los Gergeseos tiene que ver con obscuridad, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con falta de entendimiento o un falso entendimiento, y tiene que ver con mediocridad. Este espíritu de los Gergeseos logra que la gente no le interese la Biblia, que no le interese cada día aprender más de Dios, que no le interese discipularse, que no le interese aprender cada día de lo que el Señor quiere, y se la pasa generaciones y generación sin crecer, generaciones de enanos espirituales. ¿Por qué? Porque no se desarrollan. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque no hay entendimiento, o porque el entendimiento que tienen es un falso entendimiento, como en muchos cristianos que están más metidos en religiosidades que en la palabra de Dios, o pastores que el púlpito se la pasan predicando, atacando otras iglesias, que en vez de predicar la palabra de Dios. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, no para atacar a nadie. ¿Y qué pasa? Que esta nación de los Gergeseos provoca esto. Por eso el libro de Oseas dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque esta nación de los Gergeseos los conquistó. Repito, gente que no le interesa aprender. Oye, hermano, ¿cuándo nos discipulamos? Yo le aviso ahí en 1 mes, 2 meses, 3 meses. El lunes, pero yo le aviso el martes para que a ver si el miércoles, pero el jueves nos vemos, ¿va? Y no les interesa. Y repito, generación de gente obscura en la palabra de Dios, ignorante en la palabra de Dios, con falso entendimiento o con mediocridad. Dios te da dones para ejercerlos en Dios, en el servicio a Dios, y pasa el tiempo y siempre te quedas en lo mismo. Yo me he encontrado con gente que Dios les dio el talento musical, y pasa el tiempo y siguen siendo los mismos músicos de siempre. O sea, no les ha interesado estudiar, el que alguien les enseñe, que se vayan a una escuela, invertir en lo que el Señor te puso. ¿Y cuánta gente así le pasa? Empieza a servir a Dios y Dios lo utiliza grandemente, pero la Biblia dice que te lleva de gloria en gloria, que vas creciendo y te quedas con lo mismo. Mucha gente predica solamente de lo que escucha los domingos y se llena solamente de lo que escucha los domingos, pero no se llena de lo que tú te metiste con Dios entre semana. De hecho, debemos entender que el domingo venimos a rendirle culto a Dios. Mucha gente dice, ya quiero que sea domingo porque ya tengo la pila baja. Discúlpame, pero el domingo no vienes a recargarte. El domingo vienes a servir a Dios. Para recargarte tienes toda la semana. Porque todos los días tienes que estar metido con el Señor. Todos los días debes de orar. Todos los días debes de escudriñar su palabra. El domingo no es para llenarte a cargar, pues ni que fuera Bueno, ustedes me entendieron. ¿Ok? Porque a veces tenemos ese pensamiento cristiano. Estoy tirando la toalla, es viernes, es sábado, ya quiero que sea domingo para recargarme. Pues auxilio, ¿qué es eso? La palabra dice en el libro de los Hechos 2 que todos los días se reunían, todos los días oraban, todos los días escudriñaban la palabra de Dios. ¿Ok? Dice que estaban unánimes en oración, compartían el pan y todo. Entonces el domingo, ¿a qué vienes? A rendirle culto a Dios.
que vienes a servirle en la alabanza, que vienes a servirle en el diaconado, que vienes a servirle en dar clases, en multimedia. Gracias a Dios hay muchas áreas en los niños, en artes, aquí en Panderos, hay muchas áreas en donde cual puedes desarrollarte en los dones que Dios te ha dado. Simplemente volteen a ver ahí multimedia. ¿Saben cuántas manos no hacen falta ahí? Aquellos que no saben qué se hace ahí, nada más los ven ahí con tabletas y todo. Aquí mi hermana Paulina, ¿sí la conocen? Ella se encarga de checar ortografías de las presentaciones que se ponen aquí. O sea que si ven una falta de ortografía, fue ella. A los hermanos que les toca predicar que no pueden hacer su diapositiva, nuestros hermanos de multimedia lo hacen, todo lo tienen ahí en un programa, lo transmiten en el proyector. Nuestros hermanos que están ahí atrás, estamos transmitiendo por 3 canales, 2 canales de video y uno de audio. Uno se llama Livestream de video y otro canal que es Ustream. Los dos son siervos de Cristo DF. Y en radio, que es MixLR, también el canal de Siervos de Cristo DF. De hecho, para todo eso hay aplicaciones para celulares, por si quieres escuchar nuevamente la predicación, o ahorita se está transmitiendo en vivo, se está mandando a YouTube, y todo se necesita hacer ediciones de audio, de video. Entonces ahí están los hermanos metidos haciendo todo ese tipo de cosas. Entonces se necesitan manos para hacer todo eso. Si tú tienes un talento de eso, pues acércate con Leslie, acércate con Milton, acércate con mi hermana Paulina. Si tienes el talento en el grupo, en la música, en el cantar, acércate con mi hermano Beto. O sea, aquí hay muchas áreas en las cuales te puedes desarrollar para servir a Dios. Porque repito, el domingo se viene a servir a Dios, a rendirle culto. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la nación de los jerjeseos tiene que ver con oscuridad, con ignorancia, con no tener entendimiento o falso entendimiento, o con la mediocridad. Y repito, esta nación logra que la gente no le interese meterse con Dios, a escudriñar cada día la palabra. Si tú te está costando mucho trabajo ir a tus discipulados, si te está costando mucho trabajo leer la Biblia, es porque tienes que vencer esta nación llamada jerjeseos. Amén. Siguiente, los amorreos. Los amorreos tiene que ver con exaltarse a uno mismo. ¿Cuántos pastores no, en vez de predicar el evangelio de Dios, se predican ellos mismos o a sus iglesias? Los amorreos tienen que ver con publicitario, que te conozcan a ti, con exaltar el ego, que sepan de tu grupo, de tu iglesia, de tu congregación, de tu ministerio, en vez de que conozcan ¿a quién? A Cristo. Sobre todo eso se da mucho con pastores, se da mucho con grupos de alabanza, de que, ¡ay, ahí va el grupo de alabanza tal, vamos a verlo! ¿Yo qué tengo que ir a ver si yo vengo a alabar al Señor? Ahí va a estar el pastor en tal lado, vamos a verlo, y hasta pagas miles de pesos para ir a verlo. Pues si todo está aquí en la palabra de Dios, ¿qué revelación mejor hay que la que el Espíritu Santo te puede dar? Sin pagar ni un quinto. Aparte, gente que cobra por ir a verlos, ya empezó mal, porque el evangelio es gratis. Puede decir la gente, ay, pero es que la renta del edificio, la renta... Jesucristo no predicó, por eso nunca predicó en edificios, ¿no? ¿Cuándo ves a Jesucristo predicando en un auditorio? Dice la palabra de Dios, era tanta la gente que estaba, que Él se subía a una barca para que toda la gente lo viera, y la misma corriente de aire hacía que lo que Él hablara, todo el mundo lo escuchara, sin necesidad de micrófonos ni auditorios. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero no puedes lucrar con esto. Hay gente que lucra con esto, pero no para enseñar la palabra de Dios, sino para enseñar su ministerio, para enseñar su grupo, para enseñar su alianza, etcétera. Y esto tiene que ver con los amorreos, exaltarse a uno mismo. Repito, publicidad, que te conozcan a ti, más no. Nosotros predicamos
a Cristo. Y el que tiene que ser exaltado aquí debe ser Cristo. Predique quien predique. Amén. Por eso a mí me dio mucho gusto, hermanos, que ahora que nos tocó a nosotros irnos, ver la iglesia llena. Porque eso da símbolo, o que ustedes vienen a ver a Cristo, no vienen a ver al hombre. Les digo esto porque yo lo llegué a ver en muchas iglesias. Ay, no va a estar el pastor. Pues no vamos. Total, no va a estar el pastor. Si tú vienes aquí para Dios, no para el pastor. Amén. Y Juan el Bautista, que es un profeta grande, de hecho dice que no hubo mayor que Juan el Bautista, dice la palabra. Dice el mismo Juan el Bautista: yo tengo que menguar para que Cristo sea el que crezca. Juan el Bautista, mucha gente dice, no, es que Juan el Bautista dice la Biblia que no se encontró mejor que Juan el Bautista. ¿Ok? Y Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado. Amén. Humillación, ser humildes. Cuarta nación, la nación de los cananeos. Los cananeos tienen que ver, esta nación tiene que ver con los tramposos, charlatanes, deshonestos, con los manipuladores, que utilizan la palabra, utilizan el reino para solamente traer bendición sobre ellos, bendiciones económicas. Un ejemplo, hermano, ahorita yo te digo a ti que si tú pactas hoy con Dios, saca tu billete, haz un pacto con Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice la Biblia que Dios no quiere sacrificios. Dios quiere ¿qué? Obediencia, ¿no? Tú quieres hacer un pacto con Dios que sea de obediencia, ¿ok? Y la gente lucrando con el evangelio de Dios. Y repito, esta nación tiene que ver con los tramposos, charlatanes, deshonestos, manipuladores, y la gente lo sigue. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como no conocemos que es la nación de los jerjeseos, como no nos interesa meternos mucho en Dios, vamos atrás de las señales, y como normalmente estos grupos hacen muchas señales, pues ahí van. Pero por eso cuando aquí oramos por un enfermo, no les digo a los pastores, pasen los pastores o pasen los ancianos, pase quien sea, porque dice la Biblia que todos los que somos hijos de Dios, todas las señales nos van a seguir a nosotros. ¿Qué señales? Echar fuera demonios y poner manos a los enfermos y sanarlos. Esto no es de un grupo selecto, es de todos. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok, siguiente, la nación de los fereceos. Los fereceos tiene que ver, hermanos, con la inmoralidad. Tiene que ver con las indecisiones. Hermanos, sobre estas naciones que estamos viendo, limpia tu casa, porque la Biblia nos enseña muy claro que no hagamos alianzas. A veces, en esta área de la inmoralidad, híjole, ¿cómo? Y de la indecisión, ¿sabías que Dios, porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas? Y hay mucha gente que cómo le gusta recolectar cosas del pasado. Ahí tienes a la esposa, pero tiene su área en su closet con las cartitas de los exnovios y con los regalos de los exnovios. Yo sé que no fue en tu año, pero ¿qué necesidad tienes, esposa, de estar trayendo eso en el pasado? De estar trayendo, ay, ya me acuerdo del novio tal que él sí me quería y me daba un besito, y lo comparas con tu esposo, y ahí inconscientemente empezó el dardo. Mira, si te hubieras casado con en vez de con el que te casaste, estuvieras más feliz. Y por eso el diablo nos ha robado tantas cosas. Y ahí tienes de tus trabajos pasados y empiezas a recolectar cosas del pasado. Hermano, saca todo eso a la basura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ojo, no te estoy diciendo que sea satánico y todo, estoy diciendo con naciones que te están trayendo al fracaso, naciones que te están conquistando y no te dejan llegar a tu tierra prometida.
¿Ok? Entonces, ay, es que este suéter me lo regaló mi novio de los 15 años cuando todavía me quedaba y estaba bien fuerte. ¿Y por qué tienes que seguir? Y aparte se lo pones a tu esposo ahí. Mira, él sí me regalaba, tú no me regalas nada. ¿Por qué se lo tienes que estar echando en cara? Tomaste la decisión de casarte con ese varón, respétalo. ¿No? Ay, pero si yo no tengo ni siquiera ya ni siquiera la veo. Rompe con eso, ¿por qué tienes que seguir cargando con eso? Entonces, hermano, ve y limpia tu casa. Ahora, te voy a decir algo. Si te cuesta mucho trabajo llegar a tu casa y romper con todo eso, es un símbolo que esta nación de los fariseos te está conquistando. ¿Por qué? Porque está desde tu corazón. Si hay algo, mire, les voy a decir algo que me pasó a mí. A mí hace mucho, me gustaban los hombres G. Pero así, cuando recién salieron. Y me acuerdo que iba a sus conciertos y todo. Y me acuerdo que me dieron dinero. Porque estaba yo muy chavito, tenía creo que 17 años, no menos, 13 años. Sí existió esa época. Estaba flaquito, imagínense. Y en vez, me dieron como 100 pesos, yo creo. Y en vez de comprarme unos tacos de suadero, que hoy lo haría, fui a comprarme 4 discos de los Hombres G. Y para mí los tenía ahí bien padre, con mi colección y todo. Y recibimos a Cristo, pero a mí, yo sabía que eso no estaba bien. Pero así de, como que me hacía a un lado, ¿no? Como que esto no es para mí. Aunque Dios ya me había hablado que tenía que romper con eso. Y si yo no quería romperlo, era porque todavía lo amaba, porque estaba en mi corazón. Y un día llego allá a su casa y me encuentro a un pastor sentado en un bote con mis discos rompiéndolos. Y abro la puerta y lo veo ahí con mis discos rompiéndolos. Dice, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Y yo tenía ganas de, ¿qué te pasa? Pues son mis discos. Pero dije, no, lo tengo que romper, porque de mí no va a salir. Tengo que entender que ahorita es más fuerte. Y gloria a Dios que utilizó la vida de este pastor y lo rompió. Sí, la verdad es que no lo hubiera roto, yo creo. Ahorita yo creo que sí, ¿no? Pero en ese tiempo yo creo que no. Pero yo sé que cuesta mucho romper con todo eso. Pero repito, son naciones que no podemos tener alianzas, no podemos tener misericordia. Y la Biblia dice que tenemos que romper, que tenemos que destruir. ¿Por qué? Porque si no, no nos dejan llegar a nuestra tierra prometida. Amén. Híjole, ¿por qué mi matrimonio no se restaura? Pues porque cada día que menos que te das cuenta tienes, repito, las fotos de tus exnovios, las caras de tus exnovios. ¿Y cómo quieres que tu matrimonio se restaure si le echas en cara los galanes que eran los demás y lo panzón que soy yo? ¿No? Recuerdo que una vez una hermana así lo dijo y me dio mucha risa. Estaba el hermano, estaban platicando ahí, plática según de romance, imagínense. Y dice la hermana, ay hermanito, yo no sé por qué me casé contigo. Me hubiera casado con el otro, tenía chivos, vacas, mulas, él sí tenía dinero, no como tú, fracasado. Dije, ay, qué bueno que se quieren y se aman. Amén. Indecisiones. Ay, hermano, vamos a la iglesia. No, ahora sí la próxima semana, ahora sí voy. Dios dice que tú sí seas sí y que tú no. Un ejemplo. Oye, mi amor, ¿qué vamos a comer? Lo que tú quieras. No, tú dime. No, lo que tú quieras. No, en serio, lo que tú quieras. Tan fácil, ¿no? Pues vamos a los tacos. ¿No quieres hacer de comer? Vamos a los tacos y ya. Y aunque tú no creas, las indecisiones nos llevan a que esta nación conquiste nuestras vidas. Dice la Biblia que tu sí sea sí. Y habla de ser fieles hasta la muerte. Amén. Dice la Biblia que Dios le dio un lugar a Cristo por ser fiel, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ok? ¿Qué más tiene que ver los fariseos? Tiene que ver con que siempre hay alguien que tiene un problema más grande que tú.
No sé si les ha pasado. Ay, hermano, ore por mí porque me duele aquí. Ay, no, hermano, ore por mí porque a mí me duele aquí y aquí también. Ay, hermano, ore por mí porque, híjole, tengo un problema en casa. Ay, yo tengo un problema en casa y también en mi trabajo. Y siempre hay hermanos que tienen problemas más grandes. Siempre quieren ser la atención del pastor o de los grupos. Y eso tiene que ver con la nación de los fariseos. También depender de otros. La dependencia de los demás también tiene que ver con los fariseos. Ay, no, es que si la pastora Marta no ora por mí, yo no sano. Oye, pero la palabra dice que yo puedo poner manos. No, pero si no es la pastora Marta, yo siento que me da. Que venga ella, a ella Dios sí la utiliza. ¿Tienes dependencia de Dios o de la pastora? Porque tu dependencia debe ser en Dios. Ore quien ore, predique quien predique, tú vienes a ver a Dios. Y tu dependencia debe ser en Dios. Por eso, si se fijan ahí ponemos los roles de servicio, pero no ponemos los roles de quién va a predicar. Porque, va a predicar tal, no, pues este día mejor no venimos. O mejor ese día lo vemos por internet. No, porque tú tienes que venir a ver, a servir a Dios, predique quien predique. Amén. Y otra, que siempre los que están con esta nación de los fariseos, siempre están apenas satisfaciendo su necesidad. Ay, Señor, dame un coche. Y el Señor les da un coche. Ay, Señor, mejor una camioneta. Y siempre el Señor les cumple, pero no se llena su necesidad. Ay, Señor, yo quiero servirte. Y el Señor les dice, ven, sirve en la mezcladora. Ay, no, yo quería cantar. Bueno, está bien, sirve para cantar. Ay, no, pero yo quiero tocar también la guitarra. Bueno, sirve, también toca la guitarra. Ay, no, pero también quiero predicar. Y siempre sus necesidades nunca son satisfechas. Siguiente, la nación de los heveos. Ok, los heveos tienen que ver con frustraciones. Aquí hay mucha gente frustrada porque no terminaron una carrera. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado que si tú no terminas una carrera, eres un fracasado. Y eso es una mentira, porque Pedro no terminó una carrera y no era fracasado. De hecho, la gente le decía, híjole, ¿quién es este? Gente del vulgo. Vean cómo habla, vean cómo predica. ¿Qué no era el pescador aquel? ¿Ok? Hay gente que Dios llama sin que termines tus estudios. Y hay gente que Dios que espera que termines tus estudios. Pero el mundo dice, si tú no terminas una carrera, eres un fracasado. Que la inicies. Por ejemplo, aquí hay muchos, no sé, a lo mejor no, que ahora en los exámenes de la UAM, del Poli, de la prepa, ni siquiera se quedaron. Y dice, ya ves, eres un mediocre, eres un fracasado. ¿Y dónde dice eso? No porque no te hayas quedado, quiere decir que eres un fracasado. Vas a tener una nueva oportunidad el siguiente año. Siempre hay una nueva oportunidad para ti. ¿Ok? No pasa nada porque este año no vas a estudiar. ¿O sí? Pero dice la Biblia que Señor, para todo hay tiempo. Hace rato hablaba con alguien, le decía, es que a veces metemos de pretexto la escuela para no servir a Dios. Y dice Dios, ok, la escuela es tu pretexto, pues te la quito. Ahora, ¿cuál es tu pretexto? Tu trabajo es el pretexto para servir, pues te quito tu trabajo. De hecho, ya nos pasó una vez, sino aquí está la pastora de testigo. Había una hermana que siempre ponía a su marido de pretexto, porque su marido tenía un buen trabajo, trabajaba, era el segundo después de Fidel, de la CTM. Entonces imagínense qué puestazo tenía, ser el segundo del sindicato de trabajadores. Y siempre, hermana, ¿por qué no vino? Es que mi esposo tenía que ir a viajar, tenía que ir acá, y siempre. ¿Saben qué le pasó al esposo? Se murió. El Señor se lo llevó. Y así se lo dijo el pastor, a ver, hermana, ahora ¿cuál va a ser tu pretexto?
Tu pretexto era tu marido, ya no está tu marido, ahora ¿qué vas a poner de pretexto? ¿O qué más quieres que Dios te quite? Porque Dios te va a quitar todo lo que te obstaculice para servirle a Él. Tú fuiste creada para servirle a Dios. Y si va a haber un obstáculo, Dios va a quitar ese obstáculo. Por eso tengamos cuidado, hermano, ¿qué decimos? Ay, no es que tenía que trabajar. Dice, Señor, ok, te quito el trabajo. Ay, es que no tengo trabajo, lloro. Pues si ese era tu pretexto para servir a Dios. Por eso Dios te lo quitó. Ahora le pides a Dios que te dé trabajo. ¿Para qué? ¿Para que sigas sin servir a Dios? ¿Me doy a entender? Ok. Entonces los hebreos tienen que ver con frustración, tiene que ver con copiar. Por ejemplo, nosotros como siervos de Cristo no tenemos que ir a aprender a otras iglesias, a copiar otros manuales, a copiar otras cosas para trabajar. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el mejor manual? En la palabra de Dios. Mira, les voy a decir un ejemplo que tremendo. Hay un método según sacado de la Biblia, digo, sí fue sacado de la Biblia pero mal empleado, donde llaman a la gente a, pues les voy a decir cómo es, pues mira, tú vas a ser líder, tú vas a ser supervisor, tú vas a ser supervisor de zona, de sector, porque así se maneja. Y todo basado en la Biblia, donde está, ¿cómo se llamaba el suegro de Moisés? ¿Cómo? Jetro, vientos, eso. A ver si saben de la palabra, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, Jetro, está Moisés, está cargado, porque tiene mucha gente. Y entonces llega Jetro, su suegro, y le dice, mira, yo te aconsejo que pongas gentes que controlen millares, gentes de centenares, gente de decenas, y solamente las cosas que sean más urgentes, tú las haces. Pero así ya tienes el control de todo. Y sobre este versículo muchos se basan para hacer estos métodos. Pero ¿sabías que Jetro ni siquiera era hijo de Dios? Que Jetro era una persona que adoraba a Satanás, que él era sacerdote de Satanás. Entonces, un sacerdote de Satanás aconsejando a un hijo de Dios y diciendo, le vas a hacer esto. Y la gente, porque lee la Biblia superficialmente, dice, ay, viene la Biblia, pero esto es un consejo directamente del infierno. Y la gente dice, ay, viene la Biblia, pero no se dan cuenta que fue Jetro, un sacerdote de Satanás, el que dio ese consejo. Les voy a poner otro ejemplo. Encontramos en la Biblia que Filadelfia es, ¿qué significa Filadelfia? ¿Alguien sabe? Amor fraternal, ¿no? Viene del griego philos, que es amor, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces las iglesias se llaman Filadelfia. Ojo, la iglesia de Apocalipsis no se llamaba Filadelfia. La ciudad se llamaba Filadelfia y dentro de la ciudad llamada Filadelfia había una iglesia, pero la iglesia no se llamaba Filadelfia. Entonces, como Filadelfia significa amor fraternal, muchas iglesias le ponen a su iglesia Filadelfia. Pero no sabe que la iglesia, bueno, que esta ciudad llamada Filadelfia fue creada, sí fue por amor fraternal, pero fue un amor entre hermanos y fue un amor homosexual. De hecho, Filadelfia tiene que ver con un amor entre hermanos homosexual. Y la gente le llama a sus iglesias o a sus grupos de alabanza o a sus grupos de varones Filadelfia, sin entender que la raíz tiene que ver con homosexualidad. De hecho, hay una película de Tom Hanks que se llama Filadelfia, de la ciudad en Estados Unidos de Filadelfia, que tiene que ver con el SIDA, por la homosexualidad, ¿sí o no? Pero ese es el problema de esta nación llamado, ¿cómo? Los jerjeseos, que no escudriñamos bien la palabra y agarramos fragmentos pensando que es de Dios y no entendemos el contexto. ¿Ok? Por eso repito, nosotros como siervos de Cristo no copiamos a nadie. Queremos algo, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé.
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Ojo, no estoy diciendo que los demás estén mal, no estoy diciendo esto, pero ¿para qué buscar el consejo de un hombre si tengo directamente el lugar, el paso al lugar santísimo? ¿No? 7. Los jebuseos tiene que ver con la ceguera, tiene que ver con estar cojos espirituales. De hecho, la palabra de Dios habla que en el monte de Sión estaba ocupada una aldea llamada la aldea de Jebús. Y esta aldea de Jebús estaba compuesta por gente coja o gente ciega, que lo único que causaban eran tragedias. Entonces, como ya no los querían porque causaban tragedias, los llevaban a este monte Sión, a esta aldea llamada la aldea de Jebús, donde estaban los cojos y los ciegos. ¿Y qué provoca esta nación? Provoca que no avancemos, provoca que nos desesperemos, provoca que cada vez que queremos avanzar, esta nación de los jebuseos, que nos hace cojos, que nos hace ciegos, no avancemos. Un ejemplo, enfermedades, problemas económicos. ¿Cuánta gente deja de servir a Dios o deja de venir a la iglesia porque no tiene dinero? Los jebuseos. Un obstáculo para que no hagas las cosas de Dios. Y como no tienes dinero, te haces cojo. A mí me tocó ver hermanos que se iban caminando para llegar a la iglesia. Y no vivían a 15 minutos, vivían a 1 hora, hora y media. Pero entendían que Dios era su prioridad. Dice, aunque me vaya muy lejos y no tengo dinero para irme, pero yo el servicio no falto, aunque me tenga que ir caminando. A mí me tocó irme en bicicleta, pero a Dios no le podemos fallar. ¿Vamos bien aquí? Vamos a Apocalipsis 2:28. ¿Alguien que lo lea con voz de trompeta? Apocalipsis 2:28. Dice, y le daré la estrella de la mañana. ¿Alguien sabe cuál es la estrella de la mañana? ¿Madre? El sol. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Hay otro versículo en Apocalipsis donde habla que a los vencedores, aparte de darles la estrella de la mañana, también habla acerca de un maná escondido. Y hay otro versículo donde habla acerca de una piedra. Nada más que no me acuerdo cómo se llama la piedra. Bueno, ¿qué significa esto? Ustedes saben que el maná caía, ¿no? Caía del cielo, ¿sí o no? Pero que este maná me lo tenía que comer en el mismo día, no lo podía dejar guardado, porque si yo lo guardaba se echaba a perder. Diario había un maná nuevo para nosotros, Pero había un maná en específico que se guardaba, no se echaba a perder, pero se guardaba en el tabernáculo, exactamente en el lugar santísimo, en el arca, exactamente, se guardaba en el arca. Ahí se guardaba este maná. ¿Para quién era este maná? Era para toda la gente, sobre todo los varones que salían a pelear. Cuando llegaban ya de que habían peleado y habían vencido, llegaban y se sacaba este maná directamente del arca. Este maná no se echaba a perder. Por eso se guardaba en la presencia de Dios, en el que representaba el arca, y se lo daban y lo podía comer, porque el maná que quedaba ya se había echado a perder. ¿Qué representa? Que Dios le da un maná, le da la estrella de la mañana, solamente a la gente que se esfuerza, a la gente que va y pelea y sale vencedor. No a cualquiera, no para cualquiera es el maná escondido, solamente para la gente, para los hijos de Dios que obedecen y se esfuerzan. Amén. Ahora, tenemos de dos cosas. Cuando el pueblo de Israel llegó
a la tierra prometida, se encontró con 7 naciones más poderosas. De hecho, la Biblia menciona que decían que hay gigantes. Y tú tienes de dos cosas llegando a la tierra prometida: o ves gigantes, o ves las 7 naciones más poderosas, o ves la tierra que fluye leche y miel. Tienes de dos. ¿Cómo vas a ver las cosas? ¿Ver las gigantes? ¡Ay, miedos! ¿Romper con miedos? ¡Ay, romper con esto! ¿Romper con las naciones que vimos ahorita? ¿O decir, Señor, tú ya venciste? Yo no veo esos gigantes, yo veo la tierra que fluye leche y miel. El lugar donde está mi restauración, el lugar donde está mi sanidad, el lugar donde está mi restauración, el lugar donde está mi prosperidad. ¿Cómo lo vas a ver? Depende de quién. De ti. Amén. Regresamos a Deuteronomio. Y ya, ahora sí, aunque se burle Beto de mí, con esto termino. Deuteronomio 7.